gustaría que una representación de las víctimas que han denunciado abusos sexuales a menores en centros educativos concertados religiosos expongan su testimonio y demandas de verdad, justicia y reparación. Sin más dilación, van a empezar a hacer sus testimonios. Bien, yo voy a hacer una introducción. Antes de empezar, quisiera pedirles tiempo. Aunque respetamos mucho el suyo, deben tener en cuenta que lo que van a escuchar aquí hemos tardado entre 40 y 60 años en confesarlo. Buenos días, me llamo Jesús Zubeire y soy el presidente... Con su verdad y la de otras muchas víctimas se estaba desmontando el encubrimiento. El tiempo del silencio comenzaba a expirar, forzado por sus testimonios. Octubre de 2019. En el Parlamento navarro, a puerta cerrada, narraron sus infancias devastadas por los abusos sexuales. Con una nota manuscrita en un sobre cerrado. Necesitaría horas para contar todo lo que nos hacía con la connivencia de los demás profesores y curas. No todos estaban allí ese día, pero sí todos comparten la misma dolorosa coincidencia: ser alumnos del Colegio Diocesano Nuestra Señora del Puy de Estella. Estella, Navarra, la llamada Toledo del Norte, una ciudad cosida históricamente a la religión. Enclave de congregaciones, parada del Camino de Santiago. La iglesia es una iglesia poderosa cuando se inaugura el Puy, año 1959. Su fundador y director, José San Julián Luna, apenas 23 años, señalado por las víctimas como su agresor. Me dejó, me humilló, me amargó la vida. Mi madre era la única que sabía el tema. Se cogió una angustia personal con mi tema, porque mi padre no sabía nada. Entonces yo venía al colegio de Estella Oteiza, todos los días me limpiaba con una esponja con agua oxigenada el culo, tío. ¿Tú te crees? Humillación que puedes tener. Me da que ver mi cama. No hay dolor. Recordar todo. Yo entré a los 6 o 7, y a los 13 conseguí irme. No sé, pues que decía que me quería ir a trabajar de albañil con 12 años. No, hijo, que sos muy duro para aquí. No me creía lo que decía. Yo lo pasé muy mal. Desde ese día que destapé todo, porque tenía todo... Lo tenía todo muy enterrado. Sí. Pues yo no sé si me ha merecido la pena, sinceramente, el haberlo desenterrado. Porque no tengo que te putas pesadillas y acordarme del puto... Bueno, yo creo que... Hay gente que se desahoga. Me habría dicho que igual falta un psicólogo. Estoy mucho loco, que casi me alcoholizo, he hecho mucho loco con la moto, pero yo me metí todo en trabajar mucho. Y es donde, pues, como mucha gente... Pero eso es muy duro y no se lo aconsejo a nadie. Los últimos 7 años han sido determinantes, de denuncias solitarias al activismo. Hoy, las asociaciones sustentadas en los relatos de las víctimas pueden corroborar que la llamada cultura del silencio ejercida por la Iglesia, ni puntual ni aislada, sino una pauta recurrente. La Iglesia durante décadas, de un tiempo ilimitado, ha estado encubriendo a pederastas dentro de sus filas, no solamente la Iglesia como un ente oficial, sino también las congregaciones, jesuitas, salesianos, maristas. Cuando han mediado denuncias internas, lo que han procurado siempre es tapar, enviar al pederasta en muchos casos a recorrer el mundo para ocultarlo de posibles consecuencias punitivas, penales, y jamás han asumido ningún tipo de responsabilidad. Y me temo que una de las causas por las que sigue encubriendo, minimizando, es porque tiene mucho que esconder. Ellos lo saben que lo sabemos y no hacen nada al respecto.
La Iglesia la decisión que tomó fue proteger la institución a toda costa. Y la actitud de la Iglesia pues fue esa, y luego también fue no entender el problema. El encubrimiento era una forma sistemática de hacerlo dentro de toda la Iglesia, también dentro de la Iglesia en España. Sabían mis padres, yo, todo el mundo. Lo que pasa es que tienes una edad de 8 años, no cuentas nada, porque tienes miedo, algo has hecho. Si cuentas, pero no te lo crees. No se puede creer y un cura te haga eso. En los 70 ya la cosa empezó a cambiar un poco y ahí empezaron padres a ir a enfrentarlo y todo esto. En los 60 había mucho miedo y todo el mundo sabía, pero todo el mundo callaba. Sí, sí. Se abre la puerta a la noche y entra don José San Julián con su cojera, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le dije, sí, que viene aquí, que viene a mi cama, seguro. Llegó a la vuelta a la cama de Ignacio, a la mía. Se sentó en los pies. Ignacio. Ignacio tenía una pala de jugar la pelota maciza con agujeros grandes. Y dije, esta es la mía. Ahora, o sí. Y cuando ya empezó a meter la mano a la pierna, tal, para arriba, ¿sabes? Yo haciéndome dormido, cogí la pala, le di tal hostia para arriba en la cara, salió corriendo de la habitación del módulo y se escapó. Yo conté la historia que había pasado la noche y un chico de hierro y otro de Ancín, Martín Morena, que es carpintero y alguno más, a denunciar. Te acompañamos. Me cago en Dios, esto no se va a quedar así. Pues venga, vamos. Y fuimos a su director a denunciar lo que había hecho el director. Y también era al segundo día nos mandaron una carta a casa, a mi casa bautizada. Supongo que más gente. Don José San Julián, no sé cuál, no sé qué, se da de baja en el colegio de San Alpuy por enfermedad mental grave. El arzobispo fue el que contestó esa carta. Ah, vale. Pero a la semana siguiente, José San Julián Luna estaba dando clases y siguiendo con sus costumbres. Sí, claro. En el Instituto Irubil, en Barcelona. El arzobispo tapó todo el tema. Sí, eso es. Lo trasladó Vale. y le dio la facilidad de poder seguir con su... Sí. A 1 hora de Huesca, tierra adentro, Peralta de la Sal, no más de 200 habitantes. Por encima del monte bajo de estas sierras, al filo del Pirineo, solemne se alza el santuario de los Escolapios. Si hay un lugar sagrado para la orden, es este. Pueblo de su fundador, José de Calasanz, por esta cuna espiritual de una congregación entregada a la enseñanza, a la infancia y adolescencia, ha ido a parar más de un cura acusado de abusos a menores. Uno de ellos, José Miguel Flores, sacerdote mexicano. Enviado aquí en palabras de Pedro Aguado, actual obispo de Huesca y Jaca, mientras se investigaba una denuncia contra él, la de Javier Alcántara. Así que yo recuerdo como 80, 90 violaciones, que yo recuerdo. Y la única que recuerdo mucho es la primera. Las demás ya no. Porque eso me decía, es que yo te tengo que hacer eso porque eso es lo que hace un papá con un hijo. Porque él era un depredador, era un adulto ya de 50 años, abusando sexualmente de un niño de 11 años. Día a día es un reto para mí, el poder levantarme, el poder
pues querer hacer algo, ¿no? Porque hay veces que sí, como te decía hace rato, a mí me agarra la depresión y no quiero hacer absolutamente nada, pero ni moverme. Pero empiezo a ver a mí, dice, papá, ¿qué es esto? Papá, y digo, pues a ver, párate, ni modo. O es muy frustrante luego no dormir, estar nada más dando vueltas y acordándote. 2 décadas con una carga de la que Javier Alcántara jamás se desprenderá por completo. Las secuelas emocionales y físicas de un abuso que se prolongó durante 5 años. Empezó cuando tenía 11. En la treintena se aferra a la terapia y a su tenacidad. De niño solo pudo dejarse ir. A los 13, el alcohol. Al final, la cocaína. 1 año ingresado en una clínica. El abuso desembocó en las adicciones. Del derrumbe va a salir con 25 años y un propósito. Lo que yo nada más quería era emborracharme, perderme, drogarme y así al otro día a ver qué pasaba. O sea, yo no sé qué tan mal me vio mi mamá en ese momento que me dijo, ¿sabes qué? Te voy a internar. Da la casualidad que ella viene a México y me va a visitar ahí a la clínica y pues empiezo así como poquito, ¿sabes qué? Es que pasó esto, esto y esto. Y a raíz de eso me pregunta qué quiero hacer. Le digo, ¿sabes qué? Lo quiero denunciar. Porque no me parece justo que yo haya sufrido tanto y él esté como si nada, ¿no? Y es cuando se acerca Pedro Aguado. Pedro Aguado. En 16 años nadie tuvo ni más poder ni más responsabilidad en los Escolapios. Su superior general hasta 2025, vinculado al Vaticano desde hace 10 años como asesor de lo que es su Ministerio de Educación. Nombrarle obispo de Huesca y Jaca fue una de las últimas decisiones del Papa Francisco poco antes de morir. Yo me enteré por la madre de Javier, que me escribió por correo electrónico desde Inglaterra, donde ella vivía, y me describió un poquito la situación y yo evidentemente me preocupé y le invité a venir a Roma. Vino a Roma con su esposo, estuvo 2 días en Roma, hablamos tranquilamente, largamente. Comprobé ciertamente que estábamos ante un tema importante. Entonces tomé la decisión de conectar con Javier, ir a verle y hablar con él. Y ese fue el momento en que yo me enteré por primera vez de semejante cosa. Entonces tomé las decisiones que normalmente se toman en la Iglesia en estos momentos, hacer un interrogatorio completo al victimario, al señor Miguel Flores. Reconoció haber hecho, no digo todo lo que dijo Javier, pero sí reconoció su culpabilidad. Hice entonces un pequeño informe y lo envié a la Santa Sede como corresponde, pidiendo permiso para hacer una investigación. Di el parecer de completa culpabilidad y responsabilidad por parte de Miguel Flores y que mi opinión es que debía ser sancionado con la máxima pena canónica, es decir, la expulsión de la orden y la exclusión del sacerdocio. La Santa Sede lo estudió, lo aceptó y manifestó que si realmente el victimario aceptaba esa sentencia, pues sería mucho más rápido todo. Él lo aceptó. De manera que prácticamente en 1 año se hizo todo y a finales del 20 Miguel Flores ya estaba fuera de la orden y había dejado de ser sacerdote. Así se lo comuniqué a Javier y quedé razonablemente, si se puede decir, contento de la solución porque era evidente para mí qué es lo que había que hacer. Cuando él me explica que él va a hacer todo este trámite, me dice que lo primordial, que si yo quería denunciar civilmente. Y yo le dije que efectivamente sí. Me decía que ellos mismos me podían proporcionar un abogado para que hiciéramos toda la gestión, pero me dijo, tranquilo, dice, déjame que salga la sentencia vaticana y yo mismo lo voy a entregar a las autoridades. Esas fueron sus palabras. O sea, él no quería hacer esa denuncia, ni su familia tampoco, nosotros lo respetamos. Tal vez hoy yo veo que hubiera que haberle insistido mucho más. Si él hizo todo bien, como dice, ¿por qué no lo entregó a la justicia? En mayo de 2025, 5 años después de la sentencia vaticana, Javier Alcántara acaba por denunciar ante la justicia mexicana los abusos que sufrió por parte de José Miguel Flores, por entonces ya fallecido. Es el comienzo de su litigio judicial por presunto encubrimiento contra el obispo Pedro Aguado. Yo no puedo concebir que en la noche a mí y eso es algo muy impactante, que en la noche a mí me estuviera violando y en la mañana estuviera dando misa y siendo el Padre perfecto, el Padre intachable. Eso es a mí lo que al día de hoy me sigue doliendo.
Públicamente, José Miguel Flores mantuvo esa integridad inmaculada hasta su muerte. Es una de las basílicas más imponentes de México, imán para los fieles, estandarte de peregrinación. Ocotlán, en la ciudad de Tlaxcala. El 9 de agosto de 2022 acoge el funeral de Flores, uno de sus vecinos de familia conocida. Presentes máximas autoridades de los Escolapios del Estado de México. Otras instituciones de la Orden le despiden aún como padre. No lo es, para entonces lleva 2 años expulsado. Una circunstancia que la Arquidiócesis de México no conoce hasta 2025. La Orden comunica su expulsión unos meses después de que Alcántara recurra a la justicia y 3 años después del fallecimiento de Flores. Y este funeral, tal y como lo hicieron, el que bueno, pues fue muy público, no ayudó en nada a Javier, en nada. De alguna manera le reabrió las heridas. Y yo estoy muy enfadado por eso, porque yo nunca lo supe posteriormente, porque no intervine para nada en esto, ¿no? Yo creo que fue una clara imprudencia pastoral que cometieron mis hermanos, y esto no tenía que haber sido nunca así. Javier, volcado en rearmar su vida, había permanecido ajeno al devenir de José Miguel Flores. Después de esa despedida con honores, se interesa por los 2 últimos años de vida del sacerdote en Tlaxcala. Esos 2 años, desde que es condenado canónicamente hasta que muere. Y lo que averigua está a la vista de cualquiera. Volvió a vestirse con la prenda más sagrada para un sacerdote, la casulla, al menos una misa. Sería la prueba de que ha incumplido la sentencia vaticana. Esas mismas fotografías revelan algo más. Aparece rodeado de menores. Este rastro digital se ha ido eliminando conforme la investigación ha avanzado. Las imágenes proceden del mismo perfil en una red social, el de un centro de bachillerato de la ciudad. Aquí impartió clases de literatura en el curso 2021-2022 a alumnos de entre 15 a 19 años. El director del centro, hermano de Flores. Por teléfono se muestra dispuesto a ser entrevistado. Ya en México nos hacen saber que ha cambiado de opinión. Buenos días. Buenos días. Mire, venimos de Televisión Española, que es la televisión pública de España. Había hablado la semana pasada con el director, con Jorge Flores, por si nos podía atender. No sé si se encuentra él. Ignoraba, asegura, el proceso canónico contra su hermano. Conoce a Javier Alcántara. La primera violación, relata Javier en su denuncia, sucede en la casa familiar de los Flores, en Tlaxcala. El sacerdote le llevó allí a pasar la Navidad. Tlaxcala no es un enclave extraño para la Orden. Dirigen desde finales de los 50 una de las instituciones en la ciudad, el Instituto José María Morelos, a unos 20 minutos a pie de los últimos lugares que acompañan a Flores en vida. Entonces, yo el único favor que yo le pedí a Pedro Aguado en ese momento, aparte de quererlo denunciar, fue que lo alejaran de niños y jóvenes. Eso es por lo cual yo más me siento traicionado. Yo pude haber perdonado que no lo denunciara, pero sí que hubiera hecho algo y que lo hubieran alejado de niños y jóvenes. Lo que sí sabemos es que José Miguel Flores acabó teniendo después contacto con menores. ¿Ustedes tenían constancia de esto? Ninguna. Yo, de hecho, lo supe por el propio Javier. Después de muerto Miguel Flores, él me llamó para decirme que había oído esto y lo hablé, y yo entonces volví a viajar a México para estar con él y también para ofrecerle disculpas y para escucharle, porque eso era muy, muy importante, ¿no? Nunca tuvimos constancia de eso, y si en eso nos engañó hay que asumirlo. No sé qué tipo de trabajo haría, pero me imagino que él, en ese momento en el que estaba básicamente recluido, podía engañarnos y nos engañó, aunque tenía personas que iban a verle, también para acompañarle, pero también para hacer un cierto control, ¿no? Pero nunca supimos nada. Como te digo, yo lo supe por el propio Javier. No era la primera vez que Javier alertaba a Aguado. Ya lo había hecho mientras el hoy obispo investigaba a Flores por su denuncia. Le advirtió
de que se estaba saltando las medidas cautelares. Tenía absolutamente prohibido tener redes sociales y mucho menos el contacto con la gente, que si acaso él podía hablar con su mamá. Esas fueron sus palabras, pero yo hasta le mandé los screenshots de los pantallazos del Facebook. Luego después no te dice, mira, he tomado medidas, ya sé lo que ha pasado. Su toma fue haberme regalado 1.000 euros y haberme visto en Veracruz y decirme que iba a poner más atención, pero que él estaba muy pendiente de eso. Esa fue su solución en su momento. Lo supe y se lo prohibí. Otra cosa es que, digamos, que él obedeciera o no la prohibición. Aguado se comprometió a aislar a Flores en el monasterio de la Orden en Huesca, en Peralta de la Sal, hasta que el Vaticano se pronunciara sobre su caso. Javier lo pone en duda, dice tener testimonios y fotografías que lo contradicen. Si estuvo 15 días, un mes, a lo mucho, y no casi el año que se llevó la sentencia. Él estuvo en Peralta desde 2019 hasta octubre de 2020. Hasta 2000, estuvo varios meses en Peralta, sí. La Orden defiende su gestión, el acompañamiento educativo, económico y pastoral que le dieron a Javier. Él no lo niega, pero además de considerarlo insuficiente, le reprocha haber incumplido sus promesas y las leyes vaticanas. Por ejemplo, no ofrecerle asistencia médica. En su denuncia también menciona la actuación de los escolapios. Declara que le obligaron a escribir una carta de agradecimiento para recibir una beca de estudios de unos 400 euros. Decía, y la tengo todavía, la tengo en un Word, que pues yo le agradecí al padre Fernando por todo su apoyo, al padre José Luis, que era el ecónomo, por todo el apoyo que me habían brindado todos estos años, que la orden era excepcional. En la reparación que ahora reclama, 2 puntos innegociables. Más que nada, no me importaría si no me dan dinero, pero sí por lo menos que se retracten y que me entreguen ya la sentencia vaticana, que ese es para mí como que pues un trofeo. Yo se la llevé a Javier Alcántara, se la mostré, se la enseñé, se la leí, le traduje el párrafo latino y él quedó muy contento de eso. Pero eso es un documento propio de la Santa Sede, que solo la Santa Sede puede determinar a quién se lo da o no. Javier Alcántara espera que el Vaticano responda a su petición. Este tipo de documentos se conservan en el archivo secreto de la Curia, blindados por el secreto de oficio de manera general. Pedro Aguado no denunció a la justicia a un sacerdote de su congregación acusado por una víctima de violaciones continuadas. Hoy, la consigna dentro de la Orden es informar y denunciar ante la Fiscalía. José Miguel Flores siguió en contacto con menores y evadió una posible condena, entonces de hasta 15 años de cárcel. O más, pudo haber otras víctimas. Hasta ahora solo hay un testimonio contra la gestión de Pedro Aguado, el de Javier Alcántara. Sin embargo, en su denuncia cita un nombre, el de Baltazar, un sacerdote que dejó la orden hace unos años. Progreso Nacional es un barrio humilde al norte de Ciudad de México. Los escolapios llegaron allí hace casi 70 años. Se asientan en la parroquia del Sagrado Corazón. Es aquí donde coinciden en el 2010 Javier Alcántara, José Miguel Flores y Baltazar Sánchez. Sánchez, cuenta Javier, le avisa de que va a denunciar a Flores. Imagínate, yo tenía 11 años, 12 años y que me empieza a decir un buen de cosas. Es que a ti te hace algo el padre, pero así con ese, porque aparte está grande, está fuerte. Entonces, pues yo estaba bien chiquito y ni modo que le dijera, no, pues sí, ¿sabe qué? Pues yo sentía que a mí me estaba agrediendo en ese momento, por eso yo lo negué todo. Y fui y le dije a Miguel, o sea, ¿qué está pasando esto? Y él, porque no estaba en ejercicios espirituales, regresa y ahí se pelearon y no sé qué tanto se dijeron y resulta que viene Pedro y pues ahora sí que uno para allá y el otro para acá. Baltasar Sánchez se trasladó a Estados Unidos a petición suya. Él pidió que quería cambiar de lugar y se puso de acuerdo con el provincial de Estados Unidos y fue. Yo lo autoricé. Y a mí me pareció muy bien, porque sí iba a estar más contento, pero fue petición suya. Flores no, Flores fue enviado por mí.
porque yo estaba buscando cambiar una comunidad en Ecuador y buscaba a alguien con experiencia de párroco. Obviamente, si yo hubiera tenido la más mínima sospecha de que estaba llevando a Ecuador una persona peligrosa, no lo hubiera hecho. Tampoco estoy loco. Ellos dicen que no, que el cambio fue como que natural de las órdenes, y no es cierto. O sea, él me confronta, haz de cuenta, hoy, y mañana ya los estaban cambiando, uno a Miami y el otro a España, a Miguel. Y a bueno, no un día, pero una semana sí. Entonces fue muy rápido. Entonces yo creo que Baltasar ya no aguantó, porque no solamente es mi caso, son muchos casos. Pudo haber al menos 2 víctimas más. Lo cuenta el periódico El País, que trabaja exhaustivamente en estos casos desde 2018. Logran contactar con Sánchez y publican. El obispo de Huesca y Jaca, acusado de encubrir durante 9 años a un escolapio pederasta. Sánchez revela que personalmente en 2010 le contó a Aguado que José Miguel Flores había abusado de 2 chicos, en ese momento menores. Si lo sabía, Aguado estaba obligado por ley a denunciar. La única noticia que tuve yo de los abusos que estaban aconteciendo ahí con Alcántara fue en 2019. Evidentemente, si hubiera tenido antes una información, hubiera actuado antes. Es decir, en cuanto lo sé, actúo automáticamente de manera rápida, porque es lo que hay que hacer. Esa noticia yo nunca la tuve y nunca me llegó ninguna información de ese tipo, tampoco desde México. Tomen y coman todos de él, porque esto es... Actualmente, Sánchez oficia en una diócesis de Nueva York. Después de sus declaraciones al País, no quiere dar más explicaciones. Lo que le contó a mis compañeros del País es cierto, ¿usted lo corrobora? No voy a decir absolutamente nada. Déjeme de fastidiar, ¿ok? Que Dios le bendiga. Hay un porqué a ese silencio. En una grabación en poder de Javier Alcántara, el sacerdote desvela el origen de su incomodidad. Pero ¿sí sabe usted que es una pieza clave para este caso? Para que no se quede impune. El obispo me prohibió que hablara más del caso y yo le voy a obedecer a mi obispo. Yo no voy a ir absolutamente a declarar a ningún lado. Yo no puedo ir más allá de lo que ya fui. Tras el testimonio de Baltasar Sánchez, transcurridos 6 meses desde la primera denuncia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México activa la investigación por presunto encubrimiento contra Pedro Aguado y 2 escolapios más. Quería llorar, pero me contuve con el abogado y con el Ministerio Público, porque la verdad sí, pues es un gran paso para nosotros, principalmente para mí, pero también para todas las víctimas de abuso sexual clerical. Comencé esta lucha. De ahí pues ha habido muchos tropiezos, ha habido intentos de todo tipo, de silenciarme, de cuestionarme. Lo dije públicamente, he recibido amenazas de muerte, pero eso tampoco me va a detener. O sea, yo soy una persona echada para adelante, que creo en la justicia. El Papa León XIV ha dado instrucciones inmediatas para que se investigue el caso. Es su respuesta a la carta que la madre de Javier Alcántara le envió relatándole los hechos. Unos meses atrás, la máxima autoridad de la Iglesia Católica en México había informado a la Santa Sede de las acusaciones de Alcántara contra Pedro Aguado, para que actuara si procedía. Aguado es por ahora el último, pero han sido más los obispos señalados en España por encubrimiento. Es importante todavía investigar por qué durante 100 años no hicimos nada. Perdono a Dios. La Iglesia lo supo y no hizo nada. His second father had psychologically manipulated him. ¡Cero tolerancia! ¡Cero tolerancia! La realidad se manifiesta con tanta rotundidad que empieza a ser insostenible contrarrestarla, minimizando los abusos a menores, negándolos u ocultándolos. El Vaticano reajusta su discurso público.
Benedicto XVI, cuyo paso como cardenal fue investigado por encubrimiento, se convierte en el primer papa en reunirse con las víctimas y en el primero que insta a los clérigos a colaborar con la justicia civil. Francisco profundizará en esa línea. La máxima jerarquía sintetiza su nueva directriz. Hay una frase que la estamos usando continuamente: tolerancia cero. Tolerancia cero. El cambio total en la Iglesia española es cuando en noviembre de 2018 Gil Tamayo, que en aquel momento era el portavoz de la Conferencia Episcopal, ahora es el arzobispo de Granada, reconoció, en noviembre de 2018, reconoció que la Iglesia española había hecho lo mismo que toda la Iglesia en el mundo: esconder, tapar, y las víctimas cero. Vosotros sois la luz del mundo, Evangelio según San Mateo, una exhortación de Jesucristo a sus discípulos. De ahí toma el Papa Francisco el nombre para el decreto ley de 2019 que se convertirá en referencia para combatir los abusos, el Vos Estis Lux Mundi. Equipara a agresor y encubridor. Podrán recibir la misma pena, aunque el Código Canónico no recoge el delito de encubrimiento. Impone la obligación de que los clérigos informen a sus superiores, pero no menciona acudir a la justicia civil, algo que en forma de recomendación sí está recogido en otros textos vaticanos. Les obliga a renunciar a prácticas que han perpetuado el ocultamiento. Queda prohibido totalmente, así bien escrito, queda prohibido totalmente hacer a los denunciantes y a sus familiares guardar silencio. Lo peor que se le puede hacer a una víctima que viene a denunciar es que se tenga que ir de allí haciéndole firmar un papelito que no puede decir nada. La víctima tiene todo el derecho del mundo a decir todo lo que quiera y donde quiera sobre lo que ha sufrido y ha vivido. La Iglesia reconoce abiertamente los abusos y tiene la firme decisión de erradicarlos. Lo que ha sucedido a lo largo de mucho tiempo ha sido posible por el mantenimiento de este silencio. Se acabó. En ese viraje, el Vaticano ordenó a sus iglesias crear oficinas de protección de menores. En España son más de 200. Gil José Sae dirige una de esas delegaciones, sacerdote, vicario judicial, canonista, doctor en Derecho, ha abordado los abusos desde la fe y la ley. Autor de la respuesta del derecho canónico ante los abusos sexuales cometidos a menores por parte de clérigos en España. Cuando esa persona llega allí, pues lógicamente debe ser bien escuchada, con atención, y al mismo tiempo que ella encuentre seguridad. Si necesita tratamiento psicológico, se le ofrece tratamiento psicológico a través de los psicólogos y psiquiatras que tenemos en nuestra delegación. Si los hechos no han prescrito en el ordenamiento estatal, asesoramiento jurídico. Hay asesoramiento canónico, si quiere formular denuncia canónica. Y bueno, también asesoramiento espiritual. Junto con la atención a las víctimas, los protocolos que han desarrollado están enfocados en la prevención. Pues en todos los protocolos, todas las aulas de catequesis tienen que ser con cristalera, jamás se habla con un menor si no es en presencia de su padre o del catequista, siempre con la política de open doors, de puertas abiertas. Es decir, a mí hace 20 años no se me ocurría montar a un menor en mi coche. Resulta que 20 años después, por ejemplo, hemos tenido que ponerlas negro sobre blanco. O, por ejemplo, no puede haber comunicación telemática. Los candidatos al sacerdocio, en mi opinión, deben recibir mayor formación y luego, por otra parte, no que les hagan unos simples test psicotécnicos, sino que les hagan perfiles
perfiles hechos por un psicólogo forense. Estaba recordando yo que hace 4 años que subimos Jesús, el presidente, la secretaria, que es Maider, y yo al Puy a preguntar a ver si había algún informe de José San Julián, el director, era cura, el director del Colegio de Diocesano del Puy, a ver qué había, porque claro, nosotros sabíamos que había metido mano a los niños, que era un sádico, todo eso lo sabíamos nosotros, pero queríamos saber si el colegio había cogido algún dato de esos y lo tenían. Pues no tenían nada. Nada de nada. Nos dijeron. Tenía que tener. La denuncia mía tenía que estar. No, ¿Cómo que no? Oye, lo que nos dijeron ellos. Hombre. Cuando Jesús cogió todas las denuncias y las llevó al arzobispo, ¿no? Nos mandó a 2 abogados y un psiquiatra para verificar si era cierto lo que decíamos los que habíamos estado en el Colegio de Diocesano del Puy. ¿Qué pasó? Además fue en la bajera de Apestería de César, sí, en su bajera, que la cedió para hacer, y entramos de uno en uno y nos hacían las preguntas para aquí y para allá. Y decía que verificaba que era verdad lo que decíamos los del Puy. Sí, hombre, bueno, esa fue la primera... Sí, que era verosímil. Que era verosímil. El relato de todo. Que podía ser posible. No, sí, no había pruebas. Nos pidió perdón, pero ahí se quedó el tema y todavía no han hecho nada. Y ahí estamos, pero claro, el clero nunca tiene prisa. Ellos siempre dejan pasar el tiempo y así estamos. En este momento estamos así. Deberían de agilizarlo un poco, por lo menos, porque ya somos, bueno, yo no tanto, tengo 62 años, pero aquí hay gente que me pasa 10 y 12 años. ¿Qué están esperando? ¿A que nos vayamos a...? Manipulan todo, tergiversan todo, se ríen de nosotros, etcétera, etcétera. Estamos todos jodidos y la Iglesia ahí parada. O sea, nos revictimizan una y otra vez y es que esto es de verdad. Seamos todos. Tratan en el tiempo todo lo que pueden, se ríen de nosotros, nos mienten, nos engañan, nos insultan. La Asociación Víctima de Abusos de la Iglesia Navarra lleva 7 años de lucha por la visibilidad. Infatigables fueron la primera comunidad en agruparse, su empuje acabó implicando a las instituciones. El gobierno foral, en una decisión inédita en España, los reconoció como víctimas. Navarra es la comunidad pionera en aplicar la justicia restaurativa. Pues la verdad que fue liberadora. Que sepa uno que te han escuchado cuando lo has pasado tan mal y tal, pues eso es enriquecedor. Y por eso estoy feliz, la verdad. Compañero y sin embargo amigo. Son las batallas ganadas de Jesús Zudaire como presidente y sus compañeros. Aún les queda que la Iglesia cumpla con su compromiso, la reparación. En un principio, cuenta, fue el arzobispado de Pamplona el que estaba dispuesto a resolver el pago de las indemnizaciones. Fijó incluso un plazo. El plazo y los meses pasaron y sin darles más explicación, se desentendieron y les dirigieron a la conferencia episcopal. Vuelta a empezar con el papeleo. En vez de pensar el daño que nos han hecho, están pensando en lo que le supone a la Iglesia el que hayamos denunciado, que hayamos sacado a la luz todo esto y que nos tienen que pagar. Les duele más eso que lo nuestro. No han ayudado en absoluto. Dicen que nos han ayudado mucho, pero no. Nos han puesto trabas, pegas, porque, o sea, nos han investigado de arriba a abajo, pero no una vez, sino 5 o 6 veces. Que cada vez tienes que contar toda la historia, pues al final terminas hecho polvo anímicamente. El encubrimiento garantizó la impunidad de los agresores. Unos murieron sin más, otros viven parapetados en la prescripción de sus delitos. La Conferencia Episcopal diseñó para esos casos el Plan Priva, un proceso de indemnizaciones a las víctimas,
en funcionamiento desde 2024. Un sistema criticado por la mayoría de asociaciones, por la tardanza, por el trato, por las bajas cuantías. Estas indemnizaciones ridículas que están dando a través del plan PRIVA, que en muchos casos, en la mayoría de los casos, no sobrepasan los 30 o 40.000 euros, con lo que ello conlleva de vergonzoso, porque nadie que haya pasado por esto se puede dar nunca por satisfecho con semejante indemnización. La indemnización no es solo una cantidad monetaria. La indemnización debería incluir también medidas de apoyo, de acompañamiento a las víctimas, como pueden ser terapias gratuitas, como pueden ser ayudarles a salir de la exclusión social, educativa y laboral en donde están inmersos. De manera casi unánime, las asociaciones siempre rechazaron que la Iglesia fuera juez y parte. Querían la intervención del Estado, que acaba por llegar. Enero de 2026. Desde 2024 el Gobierno defendía una tramitación conjunta, pero la opción de la Iglesia había sido resolver las indemnizaciones en solitario. El Estado decide la indemnización y la reparación, la Iglesia Católica la paga. Es cierto que algunas víctimas han expresado una desconfianza a la hora de poder acudir directamente a la comisión privada. El acuerdo lo que hace es abrir una nueva vía. El coraje para alzar la voz ahora es determinación. Incombustibles acuden aquí y allá. Reclaman desde un estatuto para las víctimas hasta la imprescriptibilidad de estos delitos. Han tocado, y por primera vez se abre para ellos, la puerta más alta, la del Vaticano. En el grupo se mezcla el recelo y la expectación, recibidos por la Comisión Pontificia para la Protección de Menores. Me he sentido acogida porque yo no es que me haya sentido ninguneada por la Conferencia Episcopal Española o por la Iglesia Española, es que me he sentido absolutamente maltratada. Echan en falta más empatía y firmeza de la Conferencia Episcopal ante sus denuncias. Ciro Molina acusó a Bernardo Álvarez, casi 2 décadas, obispo de Tenerife, de no actuar contra su agresor durante años. Murió hace unos meses, funeral y sepultura en la Catedral de La Laguna. De Álvarez se recuerdan, por ejemplo, declaraciones como la de que hay adolescentes de 13 años que incluso si te descuidas, te provocan. Porque un encubridor, aunque no cometa el delito de la agresión sexual, está apoyando a un agresor sexual. Entonces, está promocionando, validando la cultura del silencio. Mis padres no fueron a la justicia ordinaria porque la propia iglesia, los curas, convencieron a mis padres de que no lo hicieran, es decir, boicotearon esa vía. A nosotros se nos acusa como que atacamos a la iglesia, y al contrario, si ellos nos hicieran caso, podrían asumir su responsabilidad y depurar responsabilidad, que es lo más importante, porque se sigue gratificando al usuario. Jesús estaba preparado para acudir a ese viaje a Roma junto con el resto de las asociaciones como presidente de la suya. No pudo. Otra vez su salud, un historial médico extenso, una biografía igual de azarosa. Como él, a sus 71 años, a otras víctimas les pesa la edad y el hartazgo de tener que reclamar lo justo. Aunque estemos fastidiados, hasta que no terminemos no vamos a parar. Sacaremos fuerzas de flaqueza de donde no las hay. Vidas ya casi hechas, cada vez más lejos en el tiempo de sus infancias desgarradas, pero consagradas a que no quede impune el desamparo y la indiferencia al que la Iglesia sometió a los niños que fueron.
Oye, fíjate que tenemos una inquietud bien grande y es que ahorita nos avisaron que hay unas personas afuera de la iglesia de Progreso Nacional y que hay reporteros y todo, y decían que todos están comandados y liderados por ti, y yo les dije, pues se me hace raro porque ya estamos en pláticas y vamos a resolver esto, entonces déjenme le pregunto. Como te dije, yo hasta no tener nada concretado, nada ya listo, pues yo iba a seguir en mi camino del activismo y todo eso, ¿no? Yo al final en el acuerdo que les puse, yo puse ahí que yo no renunciaba a mis derechos todavía, o sea, hasta yo no, por eso te digo yo.